Saludos, estamos aquí en su programa preferido. Yo sé que es programa preferido de mucha gente, porque el viernes pasado me fui para Sabana Grande como a las 4:30 y eso era un gentío, como 10.000 personas ahí. Wow, la gente comprando zapatos sobre todo. Y camisas en los locales comerciales baratas, camisas a 10, camisas buenas. Porque la gente que compra en Sabana Grande es gente de pocos recursos, pero compra. Tampoco es que el venezolano viene la Navidad y no se estrena nada. Hay una actitud del venezolano de salir adelante, de sobrevivir. ¡Wow! Que es importante, hay que resaltar. Pero bueno, estamos viendo unos tiempos difíciles. Y para volverlos más difíciles, he invitado a Timoteo Zambrano. No, más fácil. No, Timoteo, más difíciles. La idea es atormentar a la gente que se vuelva loca. Y ya, listo. Y entonces el país lo declaramos. Lo cerramos. No, mamicomio. Fíjate. Pero voy a empezar por ahí, por lo que tú dices. Ajá. Bueno, comienza. No, yo creo que aquí hay un tiempo histórico que digamos, entre tanto torbellino de cosas que pasan al día, quizás no nos detenemos a revisar ese tiempo histórico. 2019 a esta fecha. 2019 recuerda que firmamos el acuerdo entre gobierno y oposición, con la oposición democrática y nacionalista, en aquel momento donde apuntábamos aquí a normalidad política, a normalizar políticamente el país. Ese era un objetivo fundamental. El otro objetivo central era, con la elección del 2020 del nuevo Parlamento, era anular la dualidad de poder que había. Imagínate tú este caso de Guyana, este caso del Esequibo, con el gobierno interino, ese que montaron en un templete de la plaza pública, con 2 tribunales de justicia, con 2 asambleas, con 2 contralos, con 2 fiscales, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué significa eso? Fractura del país. Un país que se exhibiría al mundo como 2 pedazos o 3 pedazos. Otro sería la historia de lo que nos está pasando o la reacción que hemos tenido frente al Esequibo. De tal manera que en ese momento, que es cuando por primera vez hay una cláusula entre las dos partes, gobierno y oposición, de la defensa sobre el Esequibo, que luego ahora hay otro acuerdo que firmaron en Barbados, que también incorpora Ratifica. esa cláusula. Por eso yo digo que ese acuerdo de Barbados es complementario al acuerdo del 2019, porque es un acuerdo fundamentalmente electoral, ¿no? Algunas cosas que se sale de lo electoral, pocas, pero en su cuerpo, en su estructura, es fundamentalmente electoral, por cierto, como viviendo otra época, porque eso ya está, pues, eso ya está en la ruta de tener unas elecciones mucho más transparentes. Bueno, pero ¿qué dio como resultado esto? Esa normalidad desplaza al ciudadano a buscar su propia manera de vivir, de hacer las cosas. Por eso que en Venezuela se ha desatado una gran actividad de pymes, de gente que tiene sus propios pequeños negocios, y eso ha sido un factor de reactivación también de la economía, ¿no? Claro, hubo que hacer algunas cosas, algunas medidas que la planteamos desde esa mesa. De tal manera que lo peligroso que se nos está presentando es que nos quieren regresar al conflicto. Nosotros logramos la normalidad política, obviamente hay algunos rezagos del conflicto todavía que hay que resolver. Yo digo y eso se puede resolver en el marco de un nuevo diálogo, no a partir del conflicto, sino a partir, por ejemplo, de la economía, de los temas sociales, del poder adquisitivo del salario, en fin, de los servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el tema migratorio, que es un tema que tendríamos que abordar. Yo diría que al final lo que buscaríamos fundamentalmente es lograr un pacto nacional o pacto de Estado, por ejemplo. Yo vi que propusiste ¿Qué eso. sería eso? Bueno, 5 o 6 puntos en que toda la sociedad se involucra en darle una solución a Ahora, determinados problemas. Es Timoteo, como decir el Esequibo hoy en día. Ese es un tema de Estado. Por ejemplo, Cambiemos, un partido de Estado. Nosotros vamos a apoyar todas esas políticas de Estado sin duda alguna, porque son políticas que benefician al conjunto de la nación. fíjate, Timoteo,
nosotros somos amigos, nos llevamos bien. Podemos hablar de cosas que son dudas. Yo tengo unas dudas. Sí, claro. Sí, entonces, como a mí no me interesa convencer a nadie de nada. Tú sabes que Borges, el escritor, no Julio Borges, el argentino, va para un programa y yo lo veo, ya que él estaba cieguito. Entonces, ¿usted por qué es tan polémico?, le pregunta el periodista. Dice, es que a mí me gusta discutir mucho, porque yo nunca gano una discusión y tengo la ilusión de que algún día se me rinda. No por mis argumentos, sino de cansancio. Fíjate, digo esto porque no quiero convencer a ninguno. Mi idea no es convencer a nadie. Elemento para que usted juegue. Fíjate, la victoria de Milei pone un juego que hay que meterle cabeza. Porque Milei gana, a pesar de todo el miedo, de sus amenazas, acabar con la asistencia social, el Banco Central, con todo lo que era servicio que el Estado le daba a la sociedad gratuita, acaba con eso. Y bueno, y gana con una ventaja considerable. Porque el odio contra la señora Kirchner y el gobierno de Alberto Fernández, porque si bien es cierto, Macri generó una inflación horrible, los 8 años, sobre todo la señora Kirchner, que Cruella de Vil se queda santa al lado de esta señora, de lo mala que es, ¿no? Ahí se puso un odio que fue más fuerte que cualquier argumentación y fueron a votar. Y yo veo que en Venezuela está pasando eso, lo veo con el Esequibo. A mí me asombra gente diciendo que eso no es necesario. Como si no hubiese un conflicto planteado por Guyana, porque el que plantea, a partir del 2015, Guyana tiene una ofensiva. Tú dijiste en estos días, detrás de eso están las petroleras. Eso fue la ExxonMobil. Pero fíjate entonces, petróleo. Tal como está la cosa, y tú ves el fenómeno de María Corina, en Venezuela está pasando algo igual a Argentina. La situación de malestar, producto de los salarios, gasolina, agua, luz, todas esas deficiencias, ha originado una rabia. Entonces, yo no voy a votar por nada que proponga Maduro, no voy a votar por el referéndum. Métete en las redes, ahí está. Sí. Tú diste una declaración advirtiendo que Exxon estaba metido en lo del Esequibo, pichándole plata a todo el mundo. Y pues yo leí el timeline, los radicales, frente a lo que estaba diciendo, vendido, traidor, gusano, porque ha ocurrido una cosa. La oposición moderada, que tuvo razón en eso que tú dijiste, disolver el doble poder ese nefasto para la República, la vía electoral contra la abstención, es asociada por el discurso radical como jalamecate del gobierno. No pelea, no lo critica, no defiende a la gente. Y María Corina, que tiene un discurso como el de Milei fuerte, de crítica, que los voy a meter presos, etcétera, bueno, termina ese rechazo que tiene el gobierno, lo termina asumiendo, y la gente no quiere medias tintas, sino quiere ahora derecha e izquierda, porque ahora en Venezuela hay una derecha que aplaude a Milei, aplaude a Bukele, a Trump, y la izquierda venezolana, que llegó al poder con Chávez, muy parecido a la figura de Milei en lo carismática, porque este tipo de personajes son los que están de moda, los producen las redes, pero entonces la izquierda venezolana la revolución pasó a ser lo tradicional, un fastidio, no cambia nada, lo que ha hecho es volver trizas la economía. Entonces en el país lo que está planteado es una gente que todo contra Maduro, y Maduro utilizando todos los recursos, inclusive una oposición que le jala para tratar con jugadas políticas, porque no tiene gestión, la gestión es mala. No, fíjate esto, mira, el caso de Milei, por ejemplo, él llega, porque al final lo que hay es, en el balotaje, en la segunda vuelta, un acuerdo electoral con Macri, pues. Y Macri le facilita los puntos que le faltaban, que fueron 12, 13 puntos para ganar. Es decir, fue un acuerdo político entre esa derecha que representa a Macri y la ultraderecha que la representa Milei. Eso en términos electorales, porque si no, de acuerdo a esa tesis, debería haber ganado en la primera vuelta y no ganó Massa, que además saca 11 millones de votos. Eso no es nada despreciable. ¿Qué tiene los 11 millones? Entonces, para darte todo el tiempo, porque ya, mira, ve la mano de Yesenia, la gente cree que Yesenia no existe, aquí está, ¿qué está haciendo Yesenia? Ve. Bueno, así, corte, ya regresamos.